La endoscopía es útil para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo para descartar neoplasias, que pueden ser diagnósticos diferenciales o que pueden ocurrir durante el proceso de la calasia misma. Ya hemos dicho que la calasia es un factor de riesgo para el cáncer de esófago. Cuando se ve en la endoscopía, la unión esofagástrica tiene un aspecto puntiforme y hay cierta dificultad para el pase del endoscopio, pero eso no es suficiente para hacer el diagnóstico. En el tratamiento se puede usar fármacos como nitratos, nitritos, en fin, antagonistas de calcio que suelen darse antes de comer, pero que tienen una acción, digamos, corta en la evolución de la enfermedad, así que no van a ser muy útiles. Se pueden usar dilatadores, principalmente dilatadores con balón, se insufla balones a nivel del esfínter y tienen que hacerse sesiones sucesivas para poder lograr la dilatación adecuada, pero el riesgo de este procedimiento es la perforación. Hay también inyecciones botulínicas, pero que son, digamos, eh, tienen una función relativa y digamos que temporal. Y ya el tratamiento definitivo es una miotomía, ¿no? La miotomía de Heller, que como va a cortar los músculos del esfínter, va a generar una incompetencia total del esfínter, y eso lleva a reflujo y por lo tanto a esta miotomía debe asociarse una cirugía antirreflujo. Y existe la alternativa endoscópica que es la miotomía endoscópica peroral, y por sus siglas en inglés se llama POE, ¿no? En la cual en el esófago medio se tuneliza la mucosa del colon, se hace un túnel hasta llegar a la zona del esfínter, tanto en la parte esofágica como en la parte gástrica, que esto abarca más o menos unos 4 o 5 centímetros. Definido esta zona, lo que se hace es una miotomía endoscópica, se corta el músculo y luego se regresa y se cierra este orificio y termina el procedimiento, ¿no? Les decía que hay personas que tienden a autoeliminarse con diferentes sustancias. Dentro de ellas tenemos los cáusticos, que pueden ser ácidos o álcalis, que lo que hacen es generar quemaduras en el tejido, en este caso quemaduras a nivel del esófago y del estómago. Estas quemaduras pueden ser accidentales cuando los niños ven frascos que no están, digamos, que están a la altura de su alcance y que no han sido, digamos, debidamente eh, señalados como peligrosos, y creyendo que es una bebida eh, de agua o algún refresco, la ingieren y bueno, puede generar daño. En estos casos, eh, digamos, cuando es una ingesta accidental, también puede ocurrir en adultos, ¿no? Por lo general, la cantidad ingerida es mínima, ¿no? Es relativamente corta. ¿Eso puede generar daños en el esófago? Sí, va a depender de qué tan intensa sea la quemadura que se provoque. Y por último tenemos la situación de adultos que intentan autoeliminarse, que tienen la intención de eh, lesionarse, y entonces de manera intencional se ingieren estas sustancias. En esos casos, pues el daño va a ser mucho más severo. Entonces, los cáusticos pueden ser tanto ácidos como álcalis. Los ácidos generan necrosis por coagulación y los álcalis generan necrosis por licuefacción. Los ácidos son relativamente mejor tolerados en el esófago, pero producen más lesión en el estómago. Y los álcalis afectan principalmente el esófago por saponificación de grasas y desnaturalización de proteínas.
No necesariamente va a haber una asociación entre los síntomas del paciente que recién llega y la gravedad de la quemadura. Puede haber problemas, quemaduras relativamente graves con pacientes que tienen síntomas no tan severos. Pero cuando existen estos síntomas, pues van a ser generados por la quemadura de la boca, ¿no? Y de la garganta. Entonces, puede generar dolor al deglutir o hemorragia, y eso genera que el paciente, al no poder deglutir, está constantemente expulsando saliva, ¿no? Como una celorrea. Y a la inspección puede uno encontrar úlceras o exudados a nivel de la cavidad oral o de la faringe. En el esófago van a generar dolor al deglutir, que es la odinofagia, pirosis, dolor torácico, disfagia y hematemesis. En cuanto a la afección respiratoria, va a generar disnea, tos, estridor y ronquera. Cuando hay perforación, puede haber signos de neumonitis, de peritonitis y el de enfisema. Y en cuanto a daño a nivel respiratorio, puede generar pues, neumonías, y eso se puede asociar con un shock septic. La evolución de la enfermedad en las primeras 48 horas, hay una inflamación aguda con edema, inflamación, aparece la necrosis y la trombosis. Hasta los 7 días hay una inflamación subaguda con caída de las escalas necróticas, ulceraciones. Hasta los 14 días ya se genera una inflamación crónica con depósito de colágeno, y hasta los 21 días es que recién comienza a aparecer la estenosis. Si el paciente ha sobrepasado estas alteraciones, si el paciente ha sobrevivido a las lesiones agudas, entonces se recupera, digamos, del riesgo de muerte por neumonía, por ulceración, por necrosis del esófago, pero el esófago comienza a estrecharse y comienza a tener dificultad para vivir. La endoscopía se debe hacer en las primeras 24 horas y máximo hasta las 48 horas, y después de las 6 horas en la cual el paciente debe ser, se le debe dar todo el soporte necesario. Cuando se hace la endoscopía, se usa la clasificación de Sargar, en la cual en el grado 0 es esófago normal, el grado 1 hay edema, el 2A exudados y erosiones, el 2B úlceras profundas, el grado 3A áreas de necrosis pequeñas, en el grado 3B necrosis extensa, y en el grado 4 propiamente perforación. Entonces, podemos ir desde erosiones, úlceras circunferenciales y necrosis. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cuando tenemos una endoscopía y la esofagitis está en los grados 1 hasta 2A, este, estos pacientes se les puede dar de alta, darles dieta líquida, inclusive blanda, después de las 24 a 48 horas. Cuando son los grados 2B y 3A, el paciente debe ingresarse a UBI, protegerse la vía aérea con un tubo de traqueostomía, debe estar en NPO, recibir nutrición parenteral y, si es necesario, realizar una gastrostomía, además de dar la analgesia repetida. Cuando son los grados 3B de necrosis extensa o 4 de perforación, ya debería abordarse el paciente por cirugía, que en estas situaciones la mortalidad es muy alta y los pacientes, en su gran mayoría, van a morir, ¿no? Entonces, el tratamiento es el manejo de la vía aérea, reposición de volumen, manejo de las infecciones. Cuando el daño es severo, se va a requerir protección de la vía aérea, se va a tener que ser intubado. Y una cosa que es importante es no intentar neutralizar el ácido o el álcali con ninguna sustancia, porque la neutralización química va a generar una reacción química exotérmica que va a generar más quemadura.
intentar provocar el vómito, va a hacer que el elemento, el álcali que está en el estómago, pase nuevamente por el esófago y genere más daño. Entonces no debe darse ningún elemento por boca ni hacer lavado. Lo recomendable en todo caso es el NPO, instaurar, en los casos que sea necesario, instaurar una nutrición parenteral. Dar los antibióticos en caso de neumonías, con cefalosporinas o ampicilina. Y ya cuando el paciente se ha recuperado, empezar a hacer las terapias de dilataciones endoscópicas necesarias. Por último, le quería hablar de dos trastornos funcionales que son la dispepsia y el colon irritable. En cuanto a la dispepsia, se refiere a todo malestar que genere el tubo digestivo alto, tales como ardor, quemazón, hinchazón, que estén relacionados con el estómago. El concepto de dispepsia viene de su etimología, que es una dificultad al digerir. A diferencia del término de gastritis, que se refiere a la inflamación del epitelio gástrico y por lo tanto es un diagnóstico anatomopatológico. Entonces, nos referimos a dispepsia como un grupo de signos y síntomas que se originan en el área gastroduodenal de diferentes causas y que se presentan de manera crónica, además. Pueden estar relacionados con la ingesta de alimentos o no, están localizados en la parte superior del abdomen. Estas molestias pueden ser el dolor o la molestia en el epigastrio, la sensación de pesadez luego de comidas y la sensación de llenura precoz o saciedad precoz. Pueden asociarse además náuseas, eructos, distensión abdominal y ardor epigástrico. ¿Cuándo decimos que una dispepsia es orgánica? Es cuando los síntomas que hemos mencionado tienen un origen y una etiología identificada, por ejemplo, una úlcera del estómago. ¿Cuándo decimos que es funcional? Es cuando todavía no hemos hecho estudios, encontramos que hay estos síntomas, pero no hemos identificado todavía la causa. No es que no se logra, sino que todavía no se ha identificado la causa. Perdón. Funcionales, repito, dispepsia funcional es cuando se han hecho todos los estudios y no se logra identificar la causa. Corrijo en todo caso. Y dispepsia investigada es cuando todavía no se ha investigado y no se ha encontrado todavía una causa. Corrijo entonces y volviendo a las definiciones. Orgánica es cuando la causa de la dispepsia ha sido identificada, por ejemplo, una úlcera. Funcional es cuando se ha investigado y no se encuentra una causa no investigada, obviamente están los síntomas, pero no hay una investigación establecida. Decíamos que dispepsia funcional es que se ha investigado y no se encuentra una causa. Y de todos los pacientes que se quejan de dispepsia, 60% son funcionales. El resto son orgánicos o son dispepsias no investigadas. ¿Cuáles son las causas de orgánicas? Pueden ser problemas de la dieta, son problemas derivados del uso de medicamentos, úlceras, pueden ser pacientes con Helicobacter pylori que luego de tratar el Helicobacter pylori remiten los síntomas, entonces adjudicamos los síntomas a la infección por el Helicobacter. Y también puede ser por cáncer de estómago, diabetes, celíacos, reflujo biliar, parásitos, pancreatitis, etc. Hay que descartar todos aquellos que tengan enfermedad por reflujo, los que tengan síndrome de intestino irritable, los que tengan problemas de la vesícula. Hay que investigar la causa en base a los antecedentes, los hábitos de los alimentos, el consumo de alcohol o de fármacos. Y debemos investigar por síntomas de alarma, aquellos que nos deben orientar a que, si no lo hemos hecho, debemos realizar algún examen eh, para descubrir el origen, que puede ser endoscopías, ecografías, etc. Entonces, estos síntomas de alarma son pérdida de pesos anormales, es decir, aquellos en los cuales hay una pérdida mayor al 5% en 2 o 3 meses,
sin una causa definida, es decir, una persona que no estaba haciendo dieta o que de repente no tiene una enfermedad adicional que puede hacerle bajar de peso, como puede ser un problema de tiroides o de diabetes. Entonces, en esas circunstancias, eso sería un síntoma de alergia. Vómitos recurrentes, disfagia, pérdida de sangre, identificado como melena o anemia. Entonces, ¿qué hacemos? Para la dispepsia, este, en ciertas circunstancias, cuando la persona tiene, digamos, eh, una edad menor a la edad de corte de la zona en la cual ocurren los hechos, o que tiene factores de riesgo, o que no tiene factores de riesgo, no es necesario hacer una investigación, es decir, no es necesario. Es decir, una persona que es una edad relativa menor de 40, 45 años y que no tiene alguno de estos factores o síntomas de riesgo, disfagia, dimorfagia, masas palpables, etcétera. Si no hay esas dos condiciones, puede no investigarse y tratarse de manera sintomática. Es una alternativa. La otra alternativa es, de la dispepsia no investigada, es investigar algo, sí, pero que es el Helicobacter pylori, mediante una prueba de test de aliento, por ejemplo. Y aquellos que tengan el Helicobacter, darle tratamiento para la bacteria y ver cómo ocurre el proceso. Fuera sea una u otra, si no hay respuesta a este tratamiento sintomático o a la investigación y tratamiento del Helicobacter, si no hay una respuesta adecuada, entonces pasa a la otra vía, que es la misma de aquellas personas que tienen una edad mayor a la edad de corte establecida, o aquellas que tienen síntomas de alarma, en las cuales se tiene que hacer una endoscopía. En este caso, en la endoscopía nos dirá si es que tiene alguna causa esa dispepsia, entonces encajaría en lo que es una dispepsia orgánica. Y si no hay una evidencia, encajaría dentro de lo que es una dispepsia funcional. Esa edad de corte va a depender del lugar. Entonces, para Estados Unidos y Canadá se considera que es 60 años. Es decir, recién a los 60 años, las personas que tienen dispepsia se harían endoscopías altas. Y en Colombia se considera 35 años como una edad necesaria como para hacer ya investigaciones de endoscopía. Las dispepsias tienen criterios, la dispepsia funcional, que son molestias relativas al estómago, sin evidencia de alguna alteración estructural, justifique los síntomas. Eh, los criterios pueden ser plenitud postprandial molesta, saciedad temprana, dolor epigástrico o ardor epigástrico molesto. Y segundo, que no hay evidencia de enfermedad estructural. Habitualmente se realiza una endoscopía para determinar si es que existe esta alteración estructural. Una alteración que explique los síntomas, además, ¿no? Que puede ser una úlcera, por ejemplo. Estos criterios se deben cumplir en los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado por lo menos hace 6 meses. Existen dos tipos de dispepsia, que es el síndrome de distrés postprandial, en los cuales hay plenitud postprandial molesta y o saciedad precoz, y el síndrome de dolor epigástrico, que o tiene dolor epigástrico o tiene ardor epigástrico. En la fisiopatología, ¿qué es lo que genera todos estos síntomas, no? Ya hemos dicho que esta dispepsia funcional no está originada en un problema orgánico como una úlcera, un cáncer, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está alterado? Se han encontrado alteraciones en la motilidad gastroduodenal, tales como un vaciamiento gástrico lento, una alteración en la acomodación del fundus, hipersensibilidad visceral, se alteran los receptores de dolor, de presión, y estas personas son más sensibles a ciertos push o a ciertos estímulos que generan dolor o las molestias respectivas. Inflamación, se ha visto
cierto grado de, eh, más que de inflamación, o ciertas alteraciones propias de la inflamación en estas personas, ¿no? Como incremento de mastocitos, eosinófilos, ¿no? Por ejemplo, en el duodeno, alteraciones en el eje intestino-cerebro y también se han encontrado alteraciones de sobrecrecimiento intestinal, sobrecrecimiento bacteriano del intestino. ¿Cuál es el tratamiento? La dieta es importante, reducir aquellos elementos de la dieta que más generen disconfort o molestia. Establecer una buena relación médico-paciente es importante para poder determinar aquellos factores psicológicos que tienen que ver con la enfermedad. El uso de IVP, procinéticos y antidepresivos tienen una función en este tipo de pacientes y también el uso de psicoterapia. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que es dispepsia? Bien, y para terminar vamos a hablar algo de lo que es síndrome de intestino irritable. La frecuencia secatoria. Puede haber episodios de diarrea, también episodios de estreñimiento o alternancia de ellos. Y síntomas tales como hinchazón del abdomen, o distensión abdominal, o borborismos, o flatulencia. ¿Qué cosa no constituye colon irritable? Aquellos síntomas que sean de corta duración provocados por una situación de estrés, aquellos síntomas que sean provocados por algún tipo de alimentos de manera, digamos, transitoria o eventual, o también por el uso de medicamentos. La diarrea o la constipación funcional que no están asociados al dolor, tampoco se debe considerar como colon irritable. O el dolor funcional en la cual no haya ni diarreas ni estreñimiento. Si solamente de dolor, entonces tampoco es colon irritable. La frecuencia es variable en cuanto a la región, pero más o menos entre un 10, 15, 20% de las personas pueden tener este tipo de trastorno. Se presenta más en mujeres de edad entre los 15 y 65 años. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias, el dolor o el disconfort o la molestia, pero principalmente el dolor puede ubicarse en las zonas del lado izquierdo o el lado derecho del abdomen. Puede confundir con una apendicitis, puede confundir con un cáncer de colon. Los trastornos de la motilidad, de las diarreas, pueden semejar a un problema de diarreas por hipertiroidismo, lo mismo que la enfermedad celíaca, y hay que hacer diagnósticos diferenciales con sobrecrecimientos bacterianos, con colitis microscópicas, con alergias alimentarias. En cuanto al examen físico, es importante excluir pues tumoraciones, alteraciones en el examen físico y tenemos que realizar un examen de laboratorio básico para descartar organicidad. Un hemograma completo, velocidad de sedimentación, exámenes de Tebra, y de acuerdo a los síntomas del paciente, se podrían agregar exámenes de tiroides e inclusive realizar colonoscopías. En los años 70, más o menos, Manning hablaba de unos criterios para hacer el diagnóstico de colon irritable de manera positiva solamente con síntomas. Establece estos síntomas que son dolor abdominal que mejora después de la defecación, heces suaves al inicio del dolor, movimientos intestinales más frecuentes al inicio del dolor, distensión abdominal, pasaje de moco por el recto y la sensación de evacuación completa. Con tres o más de estos criterios se podía establecer el diagnóstico de colon irritable, de acuerdo a estos criterios iniciales de Mann.
Eso dio pie a que se establecieran otros tipos de criterios que han evolucionado, los que son los actuales, los criterios de Roma 4, en la cual lo cardinal es el dolor abdominal, que es recurrente, al menos un día por semana en promedio, que se presenta en los últimos 3 meses y que se haya iniciado hace 6 meses. Y además este dolor debe ir asociado con alguno, dos o más de estos criterios, ¿no? Relacionado con la defecación, asociado con un cambio en la frecuencia de las heces o asociado con cambios de la forma o apariencia de las heces. Hay una escala que es la escala de Bristol, que determina el tipo de heces. Hay que, digamos, comunicarle al paciente o mostrarle esta ficha y él puede determinar más o menos cómo son sus características de cuadro estatal. Y los criterios de Roma 4 establece tipos de colon irritable en base al tipo predominante de heces de acuerdo a esa escala de Bristol. ¿Qué es importante para diagnosticar el colon irritable? Estos pacientes suelen tener múltiples síntomas de manera, digamos, común, ¿no? Los dolores intestinales, la hinchazón de la barriga, los ruidos, etcétera, ¿no? El moco, las deposiciones. Estos síntomas se inician con algo que precipita, que puede ser un problema familiar o puede ser algún tipo de comida. Y estos síntomas se presentan por ciclos de manera intermitente, ¿no? Por ciclos de semanas a meses, con periodos alternados con periodos de estabilidad en la forma de cognición. En la fisiopatología, al igual que la dispepsia, hay anomalías motoras, alteraciones en el reflejo gastrocólico, hay un aumento de la actividad motora del colon, respuesta a la colicistoquinina, alteraciones en el complejo motor migratorio, alteraciones también en las funciones motoras del esófago, el estómago y la vesícula. Se ha detectado anomalías sensoriales, hay una hipersensibilidad visceral, este, y eso, por ejemplo, se ha demostrado de balones en el recto, en las cuales las personas afectadas tienen un aumento de la percepción del dolor. Hay alteraciones psicológicas, 80 de los pacientes eh, se presentan con ansiedad, depresión, algunos pacientes tienen manifestaciones psiquiátricas y hay que evaluar antecedentes mentales en este sentido. Se cree que puede haber un proceso inmunológico, se habla de un síndrome del intestino irritable postinfeccioso, en la cual alguna virosis o alguna infección bacteriana genera una alteración inflamatoria que es persistente luego de corregida la infección, pero que es una inflamación de bajo grado y que explicaría más adelante los síntomas de la enfermedad. Eh, y también se habla de alteraciones en el crecimiento de bacterias en el intestino alto. En cuanto al tratamiento, al igual que con la dispepsia, establecer una buena relación médico-paciente, realizar una dieta libre de FODMAPs, que son oligosacáridos, disacáridos, polioles fermentables. Eh, en cuanto a medicamentos, estos se van a indicar en base al síntoma predominante del paciente, sea la loperamida en los pacientes que tienen diarreas o laxantes en los pacientes que tienen estreñimiento, usar medicamentos para el dolor como antiespasmódicos y pueden ser ayuda en los pacientes con trastornos emocionales, el uso de antidepresivos, en especial la mipropilina, y en los que se haya sospecha de sobrecrecimiento bacteriano, usar algún antibiótico como la rifaximirina. Muy bien, con eso terminamos todos los temas del día de hoy. ¿Preguntas?